Mi nombre es Lucía, y aprendí que el fracaso tiene olor. Es ese perfume barato mezclado con decepción que mi familia despedía cada vez que yo entraba a la sala. Es el sonido de puertas cerrándose con más fuerza de la necesaria. Es el suspiro cansado cuando yo decía que había conseguido otro trabajo. Para ellos, nunca sería suficiente. Y durante años, lo creí. La última vez que me llamaron fracasada fue un jueves cualquiera. Acababa de regresar de mi segundo empleo. Eran casi las 10 de la noche y me dolían los pies dentro de los zapatos desgastados. Traía una bolsa con pan, leche y algunas cosas que faltaban en la despensa. Cuando abrí la puerta, estaban todos reunidos en la sala. Mi mamá, mi papá y mis 2 hermanos menores. El ambiente era raro, pesado, como si algo se hubiera decidido sin mí. Mi mamá fue directa, sin rodeos, sin ese tono maternal que yo suplicaba cuando era niña. Dijo que necesitaba irme, que a mis 26 años era una vergüenza seguir viviendo ahí, ocupando espacio, consumiendo recursos. Mi papá asintió en silencio, con los ojos fijos en la televisión, como si yo fuera invisible. Mis hermanos se rieron bajito, esa risa de quien siempre lo tuvo todo servido y nunca tuvo que luchar por nada. Me quedé ahí parada, con la bolsa en las manos, sintiendo el peso de esas palabras cayendo sobre mí como piedras. Fracasada, inútil, carga muerta. No dijeron exactamente esas palabras en ese momento, pero yo las escuchaba desde hacía años, en cada mirada de reprobación, en cada comentario ácido sobre mis decisiones. Según ellos, había desperdiciado mi vida. Trabajaba en empleos sencillos, no había terminado la universidad que ellos querían, no me había casado con el hombre que aprobaban. Yo era la oveja negra, la decepción ambulante. Lo que no sabían, lo que nunca se tomaron la molestia de preguntar, era a dónde iba cada centavo que yo ganaba. Porque mientras me llamaban fracasada, yo pagaba la cuenta del agua que llevaba 3 meses atrasada. Mientras se burlaban de mi ropa simple y mis zapatos viejos, yo liquidaba las mensualidades del sillón nuevo que mi mamá insistió en comprar. Mientras me despreciaban, yo sostenía esa casa con un silencio que me ardía en la garganta. Esa noche, cuando mi mamá dijo que tenía una semana para irme, algo dentro de mí se quebró. No fue rabia, no fue tristeza, fue claridad. Esa claridad fría y cristalina de quien por fin entiende que lo están usando, manipulando, desechando. No discutí, no lloré, no supliqué. Solo puse la bolsa sobre la mesa y subí a mi cuarto. Durante años creí que el problema era yo, que no era lo suficientemente buena, ni esforzada, ni merecedora. Cargaba una culpa pesada en los hombros, como si hubiera nacido en deuda con ellos. Mi mamá siempre decía que me crió con sacrificio, que renunció a tantas cosas por mi causa. Y yo, tonta, le creía. Trabajaba como condenada para compensar el peso que supuestamente era. Pero esa noche, sola en mi cuarto pequeño y bochornoso, empecé a hacer cuentas. Tomé un cuaderno viejo y anoté todo, cada cuenta que había pagado en los últimos 4 años, la luz atrasada que asumí, el gas que siempre me tocaba a mí, el súper que hacía cada semana, las medicinas de mi papá que el seguro no cubría, la colegiatura de mi hermano menor, la reparación del coche que chocó mi otro hermano, las mensualidades del celular de mi mamá, las cuotas del refri, de la lavadora, del microondas. Sumé todo y el número me dejó sin aire. En 4 años, había invertido una cantidad absurda en esa familia. Dinero que pude usar para rentar un lugar para mí, para terminar la universidad, para construir algo propio. Pero lo tiré en un pozo sin fondo, alimentando a personas que me veían como fracaso, como carga, como nada. De madrugada, tomé una decisión. Ya no sería la Lucía fracasada, la que agachaba la cabeza, la que aceptaba migajas de afecto a cambio de todo. Sería la Lucía que ellos mismos crearon sin querer, la que aprendió a sobrevivir, a trabajar duro, a valerse por sí misma, y sobre todo, la Lucía que por fin entendió su propio valor. La semana que me dieron sería suficiente.
pero no para hacer lo que esperaban. Sería suficiente para mostrar quién realmente sostenía esa casa, para revelar quién era el verdadero fracaso en esa historia. Porque despreciar a una hija es una elección, pero despreciar a la persona que paga tus cuentas es una estupidez. No dormí esa noche. Me quedé despierta planeando cada movimiento, cada llamada, cada documento que necesitaría. Por primera vez en años, sentí algo distinto en el pecho. No era rabia, aunque ahí estaba, latente. Era poder. El poder de tomar por fin las riendas de mi vida, aunque eso significara ver la de ellos desmoronarse. Cuando amaneció, ya sabía exactamente qué hacer. Los próximos 3 días lo cambiarían todo. No solo para mí, sino para toda esa familia que me subestimó tanto tiempo. Ellos decían que yo era un fracaso. En 72 horas, descubrirían el precio real de esa afirmación. El viernes amaneció con una neblina fina cubriendo las calles como un presagio. Me levanté antes que todos, como siempre, pero esta vez no preparé el desayuno. No arreglé la cocina, no dejé la mesa puesta. Tomé mi café negro sola, en silencio, y salí a trabajar sin avisar. En la oficina, donde era asistente administrativa, pedí hablar con mi supervisora. Le expliqué que necesitaba usar unos días de descanso acumulados. Tenía pendientes urgentes. Aceptó sin problema. Siempre he sido puntual y dedicada. Casi nunca pido nada. Mi primera parada fue la compañía de electricidad. Llevé todos los comprobantes de pago de los últimos 4 años, cada recibo que guardaba en una carpeta. También mi identificación y los documentos de la casa. En atención a clientes, expliqué con calma mi situación. La señora que me atendió, de lentes y sonrisa amable, escuchó atentamente mientras le mostraba pruebas de que yo había pagado religiosamente las cuentas. Solicité el cambio de titularidad a mi nombre. El trámite no era sencillo. Pedía documentos del propietario, pero yo tenía todo. La casa era rentada, y adivinen quién firmó el contrato 3 años atrás cuando el dueño exigió a alguien con historial limpio y comprobante de ingresos. Yo. Mi papá tenía el CPF bloqueado. Mi mamá nunca trabajó formalmente. Yo fui su garantía, su fiadora, la tonta que puso su nombre por personas que me despreciaban. El proceso tardaría unos días, pero quedó iniciado. Hice lo mismo con el agua. Luego con el internet y la televisión de paga, servicios que mi papá consideraba esenciales y por los que jamás pagó un centavo. En cada lugar, presenté documentos, llené formularios, firmé papeles. Los empleados me miraban con una mezcla de compasión y admiración. Sabían que algo serio pasaba, pero respetaban mi silencio y mi determinación. Por la tarde fui al súper donde hacía las compras del mes. Tenía desde hacía años una tarjeta de la tienda para obtener descuentos. Cancelé la tarjeta, liquidé el saldo y cerré la cuenta. Ya no habría crédito fácil para llenarles el refri. Después pasé a la farmacia donde compraba los medicamentos de mi papá. Di de baja mi RFC, mi CPF del sistema, y cancelé cualquier vínculo con compras futuras. Cada acción era como quitar un ladrillo de una construcción frágil. Ellos aún no se daban cuenta, pero la estructura ya estaba comprometida. Volví a casa al atardecer y el clima seguía igual. Indiferencia, frialdad, desprecio apenas disimulado. Mi mamá ni levantó la vista de la novela cuando entré. Mi papá estaba en el patio, quién sabe en qué. Mis hermanos, seguramente en sus cuartos, pegados a las pantallas que yo ayudé a apagar. Subí a mi cuarto y continué con el plan. Tenía una pequeña cuenta de ahorros, dinero juntado durante años haciendo chambitas los fines de semana. Limpiaba casas, cuidaba niños, hacía trabajos extra que mi familia no sabía. Ese dinero sería mi colchón, mi punto de partida. También tenía algunas cosas de valor, una laptop vieja pero funcional, un par de buenas prendas, libros, documentos. El sábado en la mañana empecé a separar mis cosas discretamente. No tenía mucho. Una vida de sacrificio no deja espacio para acumular bienes. Puse todo en cajas que me prestaron en la tiendita de la esquina. El dueño, don Manuel, siempre me trató con respeto. Cuando le dije que me mudaba, no hizo preguntas invasivas, solo ofreció ayuda.
Durante el día continué mi maratón burocrática. Fui a la inmobiliaria que llevaba la renta. El contrato estaba a mi nombre desde hacía 3 años. Se renovaba sin problema porque siempre pagaba puntual. Informé que no renovaría en el próximo vencimiento, dentro de 2 meses. La corredora intentó convencerme de quedarme, yo era inquilina ejemplar. Pero fui firme. Mi decisión estaba tomada. Luego fui al banco. Tenía una cuenta mancomunada con mi mamá, abierta cuando dijo que necesitaba ayuda para organizar las finanzas. En la práctica, esa cuenta era para que ella tuviera acceso a mi dinero cuando quisiera. Cerré la cuenta conjunta y abrí una nueva, solo mía. Transferí todo el saldo y configuré nuevas contraseñas y preguntas de seguridad, inaccesibles para cualquiera. Mi mamá llamó en la tarde, molesta porque intentó usar la tarjeta de la cuenta conjunta y fue rechazada. Le expliqué con frialdad que la había cerrado. Estalló al teléfono, me llamó egoísta, ingrata, irresponsable. Colgué a mitad de los gritos. El corazón me latía fuerte, pero no de miedo. Era adrenalina pura, la sensación de por fin estar en control. Cuando regresé esa noche, el ambiente era aún más hostil. Mi mamá ya le había contado a mi papá, y él me esperaba en la sala con esa expresión que me intimidaba de niña. Intentó confrontarme, exigirme explicaciones, hacerme sentir culpable. Pero la Lucía de antes había muerto ese jueves. La que estaba ahí, de brazos cruzados y mirada firme, era otra. Respondí con calma. El dinero era mío, fruto de mi trabajo, y haría con él lo que quisiera. Mi papá intentó apelar a lo emocional. Familia, obligaciones, respeto. Pude haberme reído de la ironía, pero me mantuve seria. Subí a mi cuarto sin más. Los escuché hablar en voz baja, preocupados, percibiendo que algo cambiaba, sin entender aún la magnitud. El domingo finalicé los preparativos. Encontré un cuarto en renta en una casa del otro lado de la ciudad. Sencillo, pequeño, pero limpio y seguro. La dueña, doña Estela, una viuda amable que rentaba un cuarto para completar ingresos. Cuando nos conocimos, no me juzgó, no hizo preguntas difíciles. Solo mostró el espacio, explicó las reglas y aceptó un mes por adelantado. Acordamos que me mudaría el lunes muy temprano. Don Manuel me prestaría su camioneta para las cajas. Todo estaba alineado. Solo tenía que esperar. Pero faltaba un último movimiento, el más importante. Uno que ejecutaría cuando ya estuviera fuera de esa casa, lejos del alcance de su rabia y desesperación. Esa noche, acostada por última vez en mi cuarto, sentí un remolino de emociones. Había tristeza, sí, por lo que pudo ser y no fue. Por la familia que siempre quise y nunca tuve. Por las palabras de amor que nunca escuché. Por el reconocimiento que nunca recibí. Pero, sobre todo, había alivio. Un alivio inmenso de por fin soltar un peso que nunca debió ser mío. La madrugada llegó despacio. No dormí bien, pero no estaba cansada. Estaba despierta, viva, más presente que nunca. Cuando sonó el despertador a las 5, me levanté con un propósito claro. En pocas horas, mi vida cambiaría por completo. Y con ella, la vida de todos en esa casa. Lunes, 5:30 de la mañana. La casa dormía cuando empecé a bajar las cajas en silencio. Don Manuel estacionó la camioneta a una cuadra para no hacer ruido. Hicimos 3 viajes rápidos, eficientes, casi invisibles en la penumbra. En menos de 40 minutos, toda mi vida estaba cargada en ese vehículo viejo pero confiable. Dejé una carta en la cocina. Corta, directa, sin dramas. Informaba que me había ido, que estaba bien, que no me buscaran. No di dirección, ni teléfono, ni explicaciones. Una despedida formal, casi burocrática, del mismo modo en que me trataron por años. Con la diferencia de que yo, al menos, tuve la decencia de avisar. Llegué a la casa de doña Estela con el amanecer. Me recibió con café recién hecho y pan casero, gesto simple que casi me hizo llorar. Hacía tanto que nadie me cuidaba, que nadie me ofrecía algo sin esperar nada a cambio. Organicé mi nuevo cuarto durante la mañana. No tenía mucho, pero cada cosa era mía, elegida por mí,
pagada con mi esfuerzo. Entonces llegó la hora del movimiento final. Tomé el celular y empecé las llamadas planeadas. Primera, compañía de luz. Solicité la cancelación inmediata del servicio en la dirección anterior. Como la titularidad ya estaba en proceso y tenía documentos, fue rápido. Me informaron que en 48 horas cortarían. Segunda, compañía de agua. Mismo procedimiento, misma eficiencia. Tercera, Internet y TV de paga. Ahí fue más veloz. Cancelación al momento, corte programado para el día siguiente. Cuarta, la inmobiliaria. Confirmé formalmente mi salida y que no renovaría el contrato. Avisé que entregaría llaves al propietario en 30 días, como marcaba la rescisión. Cada llamada era cortar un cordón umbilical enfermo. Ellos me alimentaron de rechazo por años. Ahora tocaba cortar el suministro. No había placer ni venganza barata. Era justicia. Era reconocer mi valor. Era decir no, por fin, después de toda una vida diciendo sí. Por la tarde, recibí la primera llamada de ellos. Era mi mamá, la voz estridente, histérica. Habían encontrado la carta, estaban furiosos, exigían que volviera de inmediato. Pregunté con calma el motivo de la urgencia. Titubeó, intentó apelar a lo emocional. Familia, abandono, ingratitud. Ni una sola vez preguntó si yo estaba bien, si tenía dónde quedarme, si estaba segura. Expliqué que estaba excelente, que me había mudado a un lugar seguro y que comenzaba una nueva etapa. Intentó hacerme sentir culpable, que yo era egoísta, que estaba destruyendo a la familia. Respiré hondo y hice la pregunta que no esperaba. ¿La familia que quieres que sostenga es la misma que me corrió hace 3 días? ¿La que me llamó fracasada, carga muerta, inútil? El silencio del otro lado fue ensordecedor. No tenía respuesta, porque no la había. Cambió de estrategia y se fue a la manipulación. Los sacrificios de cuando yo era niña, etc. Yo podía listar los míos. Todas las cuentas pagadas, todas las renuncias. Pero no valía la pena discutir. Solo dije que les deseaba una buena vida y colgué. Bloqueé su número, el de mi papá, el de mis hermanos. Bloqueé todos los contactos de esa vida. Era como amputar un miembro gangrenado. Dolía, pero era necesario para sobrevivir. Esa noche cené con doña Estela y sus 2 gatos gorditos en la cocina acogedora. Me contó de su vida, de cómo reconstruyó todo tras enviudar. No hizo preguntas invasivas, solo me ofreció compañía y escucha. El martes desperté en un cuarto silencioso donde nadie me juzgaba. Tomé café sin prisa, preparé mi lunch para el trabajo, salí sin dar explicaciones. En la oficina, notaron algo distinto. Estaba más ligera, más presente, sonreía más. Una compañera dijo que me veía radiante y preguntó si había pasado algo bueno. Sonreí. Sí, por fin había tomado decisiones importantes. En el almuerzo, entró una llamada de número desconocido. Era mi hermano mayor, el que siempre me trató con desprecio. Su voz sonaba distinta, sin la arrogancia de siempre. Preguntó si yo sabía que cortaron el internet, que la tele ya no funcionaba. Le respondí que sí, que yo misma cancelé. No entendía por qué haría eso. Le expliqué con paciencia que esos servicios estaban a mi nombre, y los pagaba yo. Como ya no vivía ahí, no tenía sentido seguir pagándolos. Intentó argumentar que la familia los necesitaba, que no era justo dejarlos sin internet. Le pregunté si tenía trabajo. Dijo que sí, medio tiempo en una tienda. Le sugerí que él mismo contratara los servicios. El silencio incómodo lo dijo todo. Nunca pensaron en eso. Jamás consideraron pagar sus propias cuentas, asumir responsabilidades. Siempre existió la Lucía, la fracasada, la boba, la que trabajaba sin parar para su comodidad mientras era tratada como basura. Ahora, esa Lucía se había ido y se llevó todo lo que la hacía su bestia de carga. El miércoles, exactamente 3 días después de irme, cortaron la luz. Recibí muchas llamadas de desconocidos que no contesté. Mensajes desesperados llegaron por otros medios, conocidos, vecinos, hasta parientes lejanos, todos con el mismo cuento.
Mi familia la estaba pasando mal. Yo tenía que ayudar. No podía abandonarlos. Respondí a todos igual, educada pero firme. Yo no los abandoné. Me corrieron. Yo no creé sus dificultades. Las crearon al despreciarme. No tengo obligación de mantener adultos capaces que optan por maltratarme. Y cada quien es responsable de sus elecciones y sus consecuencias. Los mensajes cesaron pronto. Nadie quería ayudar realmente. Solo querían que yo volviera a ser la solución conveniente. Pero esa Lucía ya no existía. La de ahora tenía límites, amor propio, dignidad. Y por primera vez en 26 años, paz. Esa noche, sentada en la pequeña terracita de mi cuarto, con un té que me enseñó a preparar doña Estela, entendí algo fundamental. Yo no era un fracaso. Nunca lo fui. Fracaso era una familia que dependía de alguien a quien despreciaba. Fracaso era no reconocer el valor de quien te sostiene. Fracaso era perder a la única persona que realmente se preocupaba por el bienestar de todos. El verdadero fracaso estaba en esa casa sin luz, sin agua caliente, sin internet, con el refri vacío, en los rostros de quienes entendieron, demasiado tarde, lo que habían perdido. Y yo, por fin libre, podía empezar a construir una vida que valiera la pena. Los días siguientes trajeron una rutina completamente nueva. Despertar sin ansiedad, preparar mi café sin prisa, escoger mi ropa sin miedo al juicio. Pequeñas cosas que para cualquiera son normales, pero para mí eran revolucionarias. Doña Estela respetaba mi espacio, pero siempre dejaba claro que yo era bienvenida en toda la casa. A veces cenábamos juntas, y, en esas pláticas, fui cicatrizando heridas viejas. En el trabajo, mi productividad subió muchísimo. Sin el peso emocional de volver a una casa hostil, me concentraba mejor, participaba más, hasta proponía ideas nuevas. Mi supervisora lo notó y me llamó. Elogió mi desempeño reciente y mencionó que habría una vacante de coordinación en 2 meses. Me sugirió postularme. Dijo que veía potencial en mí. Eso me sorprendió. Potencial. Alguien veía potencial en mí. Alguien creía que podía crecer, ser más. Durante años escuché lo contrario, que era limitada, que no llegaría lejos, que me conformara con poco porque poco era lo único que merecía. Pero ahí estaba una oportunidad real, ofrecida por alguien que evaluaba mi trabajo por lo que era, no por el papel tóxico que jugaba en mi familia disfuncional. Acepté el reto. Empecé a prepararme para el proceso interno. Estudiando en las noches, tomando cursos gratuitos, leyendo sobre gestión y liderazgo. Descubrí que me encantaba aprender, que tenía hambre de conocimiento. Esa hambre había estado dormida, asfixiada por el cansancio de trabajar sin parar para sostener a quienes no me valoraban. Mientras tanto, los intentos de contacto seguían, pero diferentes. Ya no eran llamadas directas, eran mensajes a través de terceros. Mi tía, hermana de mi mamá, me escribió por redes. Dijo que mi mamá estaba muy mal, que en la casa era insostenible, que al menos hablara con ellos. Respondí con educación y firmeza. Expliqué que no fue mi elección irme. Me corrieron, me humillaron, me trataron como desechable, y que ahora estaba construyendo una vida digna, lejos de quien me hacía daño. Mi tía intentó el argumento de la familia es la familia, que hay que perdonar, que la sangre pesa más. Esa frase me irritó. Le mandé un mensaje largo pero necesario. Familia no es quien comparte sangre, es quien cuida, respeta y valora. Perdonar no significa volver a someterse al mismo abuso. Estoy abierta al diálogo cuando haya reconocimiento genuino del daño, no antes. Bloqueé a mi tía también. Sonaba extremo, pero era necesario. Cada canal abierto era una puerta a la manipulación y la culpa. Tenía que protegerme y, por primera vez, poner límites sanos. Si eso me hacía egoísta a sus ojos, ni modo. Prefería ser egoísta y estar sana que generosa y hecha pedazos. 2 semanas después de irme, llegó una notificación formal, del condominio donde estaba la casa. Informaban que la renta del mes estaba atrasada y que como titular del contrato,
Debía regularizar o iniciar desocupación. Sonreí al leer. ¿De verdad creyeron que seguiría pagando la renta de una casa donde ya no vivía y de la que me corrieron como a un perro? Respondí a la inmobiliaria reafirmando que no renovaría y que ya había dado aviso. Sobre la renta del mes, informé que ya no era mi responsabilidad, pues no residía ahí, y fui expulsada por los ocupantes. Sugerí que contactaran a quienes realmente vivían allí. El caos que eso causó debe haber sido épico. Imagino a mi papá explicando que sí vivía ahí, pero que el contrato no estaba a su nombre porque no podía ser titular. A mi mamá tratando de negociar un pago que no tenía con qué cubrir. A mis hermanos, acostumbrados a tenerlo todo sin esfuerzo, entendiendo por fin la palabra consecuencia. Su situación se deterioraba rápido, pero no sentía lástima. Tal vez debería, tal vez alguien mejor la sentiría. Yo aprendí, de la forma más dolorosa, que compasión sin límites es autodestrucción, que amar no es anularse, que cuidar a otros no puede venir antes de cuidarte a ti. En mi cuarto rentado, empecé una rutina de autocuidado. Caminaba temprano en el parque cercano. Preparaba comida saludable. Leía antes de dormir. Cuidaba mi apariencia no por presión externa, sino porque me hacía sentir bien. Esas actividades simples eran lujos imposibles cuando vivía para servir a otros. Hice amistad con la vecina de doña Estela, Mariana, con una historia parecida. Salió de un matrimonio abusivo y reconstruyó su vida desde cero. Hablamos de trauma, de sanar, de empezar de nuevo. Me llevó a un grupo de apoyo semanal en una iglesia del barrio. No era religioso, era un espacio seguro para compartir y apoyarnos. Fui a una reunión y fue liberador. Escuchar otras historias, entender que no estaba sola, que el abuso familiar es más común de lo que imaginé. Ahí podía hablar sin juicio, sin justificarme. La gente entendía, validaba, reconocía mi fuerza. Por primera vez, no era la fracasada, era sobreviviente. Un mes después de irme, llegó el clímax. Recibí una notificación judicial. Se me aceleró el corazón. Y luego casi me reí. Mi familia me estaba demandando. Alegaban abandono de incapaz, negligencia familiar. Una sarta de acusaciones absurdas considerando que todos eran adultos sanos y capaces de trabajar. El proceso era débil, nacido del desespero. Busqué un abogado. No tenía mucho dinero, pero conseguí una consulta gratuita en un despacho que atiende casos de vulnerabilidad. El abogado, el licenciado Carlos, leyó la demanda y negó con la cabeza. No tenía base legal, era solo presión para que yo volviera. Me dijo que juntara toda la documentación, pagos, mensajes donde me humillaban y me corrían, todo. Armé un dossier completo. Guardé todo. Recibos, mensajes, pruebas. El licenciado Carlos se impresionó con mi orden y dijo que no solo tenía una defensa sólida, sino que hasta podía contrademandar por daño moral. No quise. No buscaba venganza judicial, solo paz. Pero la respuesta sería contundente, dejando claro que yo no era la villana. Mientras el asunto avanzaba, mi vida seguía mejorando. Aprobé el proceso interno. Sería la nueva coordinadora del área administrativa, con aumento y mejores prestaciones. Cuando me dieron la noticia, lloré. No de tristeza, sino de logro. Lo había conseguido sola, sin apoyo familiar, sin nadie creyendo en mí. Me probé, sobre todo a mí misma, que nunca fui un fracaso. La promoción trajo nuevos retos. Aprendí a liderar, a decidir, a gestionar conflictos. Descubrí que era buena en eso, con habilidades que nadie había estimulado. Mi equipo me respetaba, mi jefa me apoyaba, los resultados mejoraban. Profesionalmente, estaba floreciendo de una forma que meses antes parecía imposible. Con el mejor salario, renté un departamento pequeño para mí sola. Me despedí de doña Estela con inmensa gratitud. Fue mi puerto seguro cuando más lo necesité. El depa era sencillo, de una recámara y sala, pero era mío. Cada mueble, cada objeto, cada detalle de decoración era decisión mía. Por primera vez tenía un hogar de verdad.
La audiencia fue un jueves por la mañana. El licenciado Carlos me acompañó y, al llegar al juzgado, los vi. Mi mamá, mi papá, mis hermanos, todos con caras pesadas. Mi mamá intentó acercarse, pero su abogado la detuvo. Yo mantuve postura erguida, mirada firme. Ya no había espacio para la duda o la culpa. Dentro, el juez escuchó a las dos partes. Su abogado intentó pintarme como hija ingrata que abandonó a una familia necesitada. Presentaron cuentas atrasadas, cortes de servicio, hasta recetas de mi papá que no compraron. Narrativa dramática para dar lástima. Pero el licenciado Carlos estaba listo. Presentó, metódico, cada documento que me respaldaba. Recibos de 4 años de pagos, conversaciones donde me humillaron, el mensaje donde me corrieron, estados de cuenta con transferencias, contratos a mi nombre pagados puntualmente, y la carta que dejé avisando mi salida, probando que no hubo abandono, sino una salida planeada y comunicada. El juez revisó en silencio. Me hizo preguntas directas: edad, trabajo, situación actual. Respondí honesta, sin dramatizar. Luego le preguntó a mi mamá si era cierto que me corrieron. Titubeó, intentó justificarse, que fue un malentendido, que estaba estresada. El juez no se vio convencido. Se volvió hacia mi papá. Porque, siendo adulto sano, no podía pagar sus propias cuentas. Murmuró algo sobre dificultades temporales. Luego preguntó por mis hermanos, ambos mayores de edad. ¿Por qué no aportaban? El silencio habló por todos. La verdad era simple. Se acostumbraron a vivir a mis costillas, maltratándome mientras yo pagaba todo. Y cuando decidí que merecía respeto y puse límites, reaccionaron como parásitos sin huésped, con desesperación y rabia. El juez dictó ahí mismo. La demanda era improcedente, sin fundamento. Yo no tenía obligación de mantener a padres y hermanos adultos y capaces. La expulsión estaba documentada, y además, les impuso costas por mala fe. Era claro que buscaban manipular, no justicia. Al salir, mi mamá intentó hablarme otra vez. Esta vez lo logró, antes de que subiera al auto del licenciado. Se veía abatida, con ojeras, ropa más simple. Pidió que platicáramos. Dijo que tenía algo importante. Miré al licenciado. Me dio unos minutos. Fuimos a un café cercano. Ella pidió un jugo, yo un café negro. El silencio fue incómodo. Empezó a hablar, que estaba arrepentida, que no imaginó que llegaría a eso, que la casa fue a remate porque no pudieron pagar la renta, que vivían con mi tía, todos apretados. Dijo que mi papá manejaba de plataforma, que mis hermanos trabajaban medio tiempo, que ella hacía limpiezas, que la vida se volvió muy difícil sin mí. Esperó, claramente, que yo ofreciera ayuda y volviera a ser la salvadora. No lo hice. Solo escuché. Cuando terminó, respiré y hablé con calma. Lamenté sus dificultades, pero eso era consecuencia de sus decisiones, no mi responsabilidad. Les ofrecí amor, dedicación y sustento por años, y me pagaron con desprecio y expulsión. No habría regreso a lo de antes. Empecé terapia. Con el mejor salario pude pagar sesiones semanales. Fue doloroso revisitar memorias y reconocer patrones de abuso normalizados, entender cómo destruyeron mi autoestima. Pero fue necesario para sanar de verdad. Mi mamá cumplió su palabra. Me llamaba una vez por semana, conversaciones breves. Contaba de su trabajo, de cómo intentaba mejorar. No pedía dinero ni exigía, solo hablaba. Ella lloró. Dijo que entendía, que merecían lo que pasaba, que solo quería una oportunidad de arreglar las cosas. Pregunté qué era arreglar. Dijo que reconstruir nuestra relación, que quería tener una hija otra vez, que ahora veía lo importante que yo era. ¿Sincero? Tal vez. O tal vez era la falta de comodidad hablando. Difícil saberlo, y yo no iba a arriesgarme. Le expliqué que si realmente quería reconstruir, tendría que empezar por respeto genuino, no por necesidad disfrazada de amor, con acciones, no palabras. Le dije que estaba abierta a conversar de vez en cuando, quizá un café,
pero que no volvería a ser la hija que mantiene todo ni la que acepta migajas a cambio de sacrificios inmensos. Mi vida ahora era mía, mis logros, mi dinero. Si eso no le parecía, entonces no habría relación. Aceptó, llorando, que cualquier cosa estaba bien con tal de no perderme por completo. Nos despedimos sin abrazos ni grandes promesas, solo el entendimiento frágil de que quizás, en el futuro, podría haber algo distinto. Yo no tenía grandes expectativas, y estaba en paz con eso. Volví a mi departamento con sentimientos encontrados, tristeza por lo que pudo ser, orgullo por lo que logré, y gratitud por haber tenido el valor de elegirme. Los meses siguientes trajeron una estabilidad que jamás había conocido. En el trabajo mi equipo funcionaba bien. Me invitaron a un proyecto especial de expansión. Mi carrera, esa que nunca despegaría, iba mejor de lo que me atreví a soñar. En lo personal, seguí yendo al grupo de apoyo. Conocí gente increíble que se volvió amistad verdadera. Mariana se volvió mi confidente. Cenábamos los viernes, compartiendo historias, risas y, a veces, lágrimas. Me enseñó que se pueden tener relaciones sanas, con afecto recíproco y respeto constante. Era extraño al principio, pero me fui acostumbrando. Nos vimos 2 veces. Pláticas tensas pero civilizadas. Noté cambios reales. Más humilde, más cansada, pero más honesta. Admitió cosas que nunca antes, que envidiaba mis logros, que se sentía mala madre y lo proyectaba en críticas, que dejó que mi papá me maltratara por miedo a quedarse sola. Duro de escuchar, pero importante. No borra lo hecho, pero da contexto. Y el contexto no es excusa, es entendimiento. Mi papá nunca me buscó. Mis hermanos tampoco. Supe por mi mamá que se estaban haciendo cargo, trabajando, aprendiendo a ser independientes. Parte de mí sintió satisfacción. Parte, tristeza por la familia que nunca funcionó. 1 año después, me promovieron de nuevo, gerente, con equipo más grande y responsabilidad real. Compré un coche nuevo. Me mudé a un depa de 2 recámaras con balcón y vista linda. Decoré cada rincón con cuidado, creando un refugio genuino. Empecé a salir con Ricardo, un gerente de TI que conocí en un evento. Ojos amables, sonrisa fácil. La primera charla duró 3 horas. Trabajo, vida, sueños. Me hizo reír como hacía mucho. Me daba miedo abrirme, repetir patrones, anularme. Pero Ricardo era distinto. Respetaba mis límites, celebraba mis logros, dividía las cuentas sin pedirlo, me trataba como igual. Le conté mi historia poco a poco. No me juzgó, no minimizó, no intentó reconciliarme a fuerzas. Solo escuchó, acogió, validó. Dijo que yo era la persona más fuerte que conocía y que era un honor estar a mi lado. Fue la primera vez que alguien llamó a mi fuerza fuerza, no rebeldía ni fracaso. Mi terapeuta dijo que estaba floreciendo, que el trabajo interno se reflejaba afuera, que había roto el ciclo de abuso que quizá venía de generaciones, que mis futuros hijos, si decidía tenerlos, crecerían diferentes porque yo elegí ser diferente. Esa idea me conmovió. La Lucía de hace 2 años casi no existía ya. La que creía ser un fracaso, que aceptaba migajas, que se anulaba para agradar, murió aquel jueves. En su lugar nació una mujer completa, consciente de su valor, capaz de poner límites, merecedora de respeto y amor genuinos. 2 años y medio después, recibí una invitación inesperada. Mi mamá llamó para invitarme a comer un domingo. Dijo que tenía algo importante que decir en persona. Dudé, pero ganó la curiosidad. Quedamos en un restaurante sencillo, terreno neutral. Llegó puntual, aunque siempre fue desorganizada. Estaba diferente. Más canas, ropa simple pero limpia, rostro sin maquillaje excesivo. Más vieja, sí, pero más real. Nos saludamos con un abrazo rápido, torpe pero genuino. Pedimos la comida y empezó a hablar. Dijo que estaba en terapia también, desde hacía 6 meses. Que su terapeuta la ayudó a ver cosas que no quería ver. Que necesitaba pedirme perdón.
No el vago de aquella vez, sino uno real, específico, consciente. Enumeró cada cosa. Me pidió perdón por tratarme como sirvienta desde adolescente, por correrme de esa forma cruel, por permitir que mi papá me maltratara, por exigir sustento económico mientras negaba sustento emocional, por llamarme fracasada cuando yo era la única que realmente trabajaba. Perdón por no ser la madre que merecía, por no protegerme, por no amarme de forma incondicional. Dijo que cargaba una culpa enorme, que entendía si nunca podía perdonarla, pero que necesitaba que supiera que reconocía el daño. Guardé silencio, procesando. Eran las palabras que necesitaba de toda la vida, pero llegaban tarde. Parte de mí quería rechazarlas. Las disculpas no arreglan años de abuso. Otra parte, la que creció en terapia, entendía que ella también era víctima de sus traumas. Pude entenderla sin aceptar lo que hizo. Pude tener compasión sin sacrificarme. Pregunté por mi papá y mis hermanos. Suspiró. Dijo que se separó de mi papá hacía 6 meses. Él se negaba a cambiar. Mis hermanos seguían inmaduros, esperando que todo cayera del cielo. Vivía sola en un cuartito, trabajando y sosteniéndose por primera vez. Era duro. Había días de querer rendirse, pero ahora entendía un poco lo que yo pasé. Sostenerte a ti misma, no depender, tener dignidad propia. Entendía por qué me fui, por qué no volví. Por primera vez sentí algo distinto por ella. Respeto. Respeto por la valentía de reconocer, de cambiar aún siendo difícil. Le dije que valoraba el perdón, que veía el cambio, pero que reconstruir cualquier relación sería un proceso lento y sin garantías. Estuvo de acuerdo. No buscaba volver al pasado, tóxico para ambas, solo la posibilidad de un futuro diferente, donde pudiéramos conocernos de nuevo. Ella como una mujer falible intentando hacerlo mejor, yo como una mujer fuerte que merece respeto. Terminamos de comer en un silencio cómodo. Al despedirnos, tomó mi mano y dijo algo que me sorprendió, que yo era su mayor orgullo, no a pesar de haberme ido, sino porque tuve el valor de hacerlo, que ojalá hubiera tenido mi fuerza de joven. Volví pensativa. Ricardo notó mi estado y me acogió sin preguntas invasivas, solo con presencia. Le conté cuando estuve lista. Dijo que la decisión de dar o no una oportunidad era solo mía y que me apoyaría, eligiera lo que eligiera. Decidí dar pequeñas oportunidades. No abrí la puerta de par en par, pero dejé una rendija. Empecé a comer con mi mamá una vez al mes. Ella compartía su terapia, yo compartía mi trabajo, a Ricardo, mis planes, conversaciones más honestas, sin las dinámicas tóxicas. No era perfecto, había momentos tensos y patrones que intentaban volver. Pero ahora tenía herramientas para detectarlos y frenarlos. Ponía límites firmes. Sorprendentemente, ella los respetaba. Tal vez porque entendió que ya no la necesitaba, que elegía estar ahí. 3 años después de que me llamaran fracasada y me corrieran, veía una vida exitosa. No el éxito de estatus o aprobación ajena, sino el real. Paz, salud mental, relaciones genuinas, realización profesional, amor propio. Ricardo me pidió matrimonio una noche cualquiera, sin pompa, en la terraza viendo el atardecer. Dijo que quería construir una vida conmigo, una familia distinta a cualquier otra que conociéramos, basada en respeto, compañerismo y amor verdadero. Dije que sí sin dudar. Cuando se lo conté a mi mamá, lloró. Lágrimas diferentes, de alegría genuina por mi felicidad. Pidió estar en la boda, no como protagonista, solo como invitada. Dije que sí, porque era mi día, mi decisión, mi historia. Y yo podía elegir tener compasión sin comprometer mi paz. La boda fue pequeña, sencilla, perfecta. Solo gente que importaba de verdad. Mariana fue mi madrina. Doña Estela estuvo con sonrisa orgullosa. Mis colegas fueron. Mi mamá se sentó discreta al fondo, respetuosa. Fue suficiente.
La vida de casados trajo descubrimientos hermosos. Descubrí que las relaciones pueden ser ligeras, que el amor no tiene que doler, que la verdadera pareja comparte todo de forma justa. Ricardo cocinaba cuando yo estaba cansada. Yo llevaba las finanzas que a él se le complicaban. Repartíamos tareas sin resentimiento, cada quien con sus fortalezas. Un año después me embaracé. Al ver la prueba positiva sentí miedo y alegría. Miedo de repetir patrones. Alegría de criar a alguien en un ambiente sano. Mi terapeuta me ayudó a procesarlo. Trabajamos maternidad, amor sin anularme, límites sanos. Leí, tomé cursos, me preparé. Estaba decidida a ser diferente. Nuestra hija nació una mañana de primavera. Sofía, sabiduría. Cuando la cargué por primera vez, lloré sin freno. Lloré por la Lucía niña no protegida, por la adolescente usada, por la adulta llamada fracaso. Pero sobre todo, lloré de gratitud. Esa pequeña nunca viviría lo que yo viví. Mi mamá pidió conocer a su nieta. Ricardo y yo lo hablamos. Aceptamos, con límites clarísimos. Visitas con hora, nunca a solas, y cualquier conducta inapropiada implicaría distancia inmediata. Aceptó sin discutir, agradecida por la oportunidad. La primera vez que vio a Sofía, su rostro cambió. Había ternura, pero también dolor, quizá reconociendo todo lo que no fue para mí. Sostuvo a la bebé con cuidado y susurró una disculpa que no era para Sofía. Era para mí. Por no haberme sostenido así, con ese cuidado y ese amor. No respondí. Observé. Algunas heridas cicatrizan, otras dejan marca, pero estaba en paz, porque esas marcas me recuerdan de dónde vengo, lo que sobreviví, la fuerza que descubrí. Son parte de mi historia, ya no la historia completa. Sofía creció amada, protegida, valorada. Celebramos cada logro, por pequeño que fuera. Le enseñé desde temprano respeto propio, a decir no, a reconocer cuando algo está mal. Le di la infancia que yo no tuve, y al hacerlo, sané un poco más a mi niña interior. En el trabajo seguí creciendo. Fui directora a los 32, liderando todo un departamento. Implementé políticas de apoyo a empleados en situaciones difíciles, programas de desarrollo, una cultura de respeto. Usé mi historia para crear un lugar donde nadie se sintiera como yo me sentí, donde todos supieran su valor. Ricardo y yo construimos una vida hermosa. No perfecta, tuvimos retos, pero normales y sanos, resueltos con comunicación y respeto. Él celebró cada paso, sostuvo mi mano en lo difícil. Fue el compañero que ni sabía que existía. Con mi mamá, la relación se estabilizó en un lugar extraño pero funcional. No éramos de comercial, pero había respeto mutuo, algunas conversaciones, presencia en fechas importantes. Nunca volvió a ser la madre que necesité, pero se volvió otra cosa. Una mujer que puedo respetar por la valentía de cambiar. Mi papá nunca cambió, nunca me buscó. Murió años después sin reconocer nada. Sentí tristeza por la oportunidad perdida, pero no culpa. Mis hermanos siguieron sus caminos, sin reconocer el daño. Hice las paces. No toda relación se puede salvar, y está bien. 5 años después de haber sido expulsada, me veía al espejo y veía a otra mujer. Fuerza donde antes había sumisión. Amor propio donde había menosprecio. Éxito donde había miedo. Futuro brillante donde antes solo había obligaciones asfixiantes. Dijeron que era un fracaso. 3 días después, mi vida empezó a cambiar. Pero la verdadera transformación llegó con años de trabajo interno, decisiones difíciles, límites, reconocimiento de mi valor. Llegó cuando decidí que merecía más que migajas, desprecio y uso. La Lucía que salió de esa casa aquel jueves cargaba culpa e insuficiencia. La Lucía que hoy escribe lleva paz, realización y orgullo. No fue fácil. Fue lo más difícil que he hecho. Alejarme de la familia, poner límites a quienes decían amarme,
elegirme a mí en un mundo que me enseñó a elegir a los otros. Pero fue necesario. Fue liberador. Fue la mejor decisión. Porque al final, la persona que nunca puede abandonarme soy yo. Quien estará conmigo en cada momento soy yo. Y yo merecía dignidad, respeto y amor. No solo de otros, sino, sobre todo, de mí. Hoy, cuando Sofía me pregunta por mi familia, por mi infancia, le cuento la verdad de manera apropiada. Hablo de dificultades, de decisiones duras, de la importancia de valorarse. Y le aseguro que nunca vivirá lo que yo viví, que siempre será amada incondicionalmente, que su valor no depende de su utilidad. Esta es mi historia, la de una mujer llamada fracasada que se volvió exitosa, que fue expulsada y construyó un hogar, que fue despreciada y encontró amor genuino, que cargó un peso inmenso y aprendió a soltar, que casi fue destruida y eligió renacer. Y si algo aprendí en esta jornada dolorosa pero transformadora, es que nuestro valor no depende de la mirada ajena, ni de la aprobación familiar, ni de cumplir expectativas. Nuestro valor es intrínseco. Solo hay que reconocerlo y honrarlo. Fracaso no es caer, es dejar de levantarse. Fracaso no es tener dificultades, es aceptar el maltrato. Fracaso no es que te llamen débil, es creerlo. Yo no era fracaso, nunca lo fui. Era sobreviviente, guerrera, mujer de valor incalculable que solo necesitaba verlo en sí misma. Hoy, cuando pienso en aquel jueves, en ese mensaje cruel, en esa puerta cerrada, siento una gratitud extraña, porque ese momento terrible fue el catalizador de mi transformación. Fue el fondo del pozo que me mostró que sabía nadar. No le deseo a nadie lo que pasé. No romantizo el dolor. Pero en mi caso, ese rechazo brutal me liberó de una prisión que ni veía. Me obligó a elegir entre seguir siendo tapete o convertirme en protagonista. Elegí ser protagonista. Elegí mi paz sobre su conveniencia. Elegí mi cordura sobre la dinámica enferma. Elegí mi futuro sobre su pasado. Y esa elección me dio una vida que vale la pena. Así que, si lees esto y te reconoces, si también te llaman fracaso, te usan y desprecian, cargas pesos que no son tuyos, quiero que sepas, tienes opción. Puede no parecerlo, pero la tienes. Elegirte no es egoísmo, es supervivencia. Poner límites no es crueldad, es salud. Alejarte de quien te daña no es abandono, es protección. Reconocer tu valor no es soberbia, es verdad. Mi vida cambió no por magia, sino por decisión. Decisión consciente, difícil, dolorosa, de no aceptar más que me trataran como basura. La tuya también puede cambiar si te animas. No será fácil. Habrá dolor, culpa y dudas. Pero del otro lado está una libertad que ni imaginas. No eres un fracaso. Nunca lo fuiste. Eres sobreviviente, guerrero. Una persona de valor inmenso que solo necesita empezar a tratarse como tal. Cuando lo hagas, cuando pongas límites, exijas respeto, priorices tu paz, tu vida empezará a cambiar. Tal vez no en 3 días, tal vez más, tal vez menos, pero cambiará. Y un día mirarás atrás y no reconocerás a quién fuiste. Verás una transformación increíble, una fuerza que no sabías que tenías. Y entenderás que todo valió la pena, porque la vida que te espera del otro lado de la valentía de valorarte es una vida que merece vivirse, con paz, dignidad, amor verdadero y logros genuinos. No eres un problema, eres un regalo, no eres desechable, eres esencial. Esa vida está disponible para ti. Solo necesitas la valentía de alcanzarla, de luchar por ella, de creer que la mereces, porque la mereces. Siempre la mereciste. Solo falta actuar como quien lo sabe. Me llamo Lucía, y esta fue mi historia de transformación. La historia de una mujer a la que llamaron fracaso, pero que era una victoria esperando ocurrir, que fue expulsada y encontró libertad, que fue rechazada
y aprendió a aceptarse por completo. No comparto esto buscando lástima o admiración. Lo hago porque sé que hay miles de Lucías cargando pesos ajenos, aceptando tratos que no merecen, creyendo mentiras sobre su valor. Si mi historia enciende una chispa de esperanza, de valor, de reconocimiento en una sola persona, habrá valido revivir cada momento doloroso. La lección que llevo y te ofrezco es simple pero profunda. Tu valor no es negociable. No puede reducirse por opiniones ajenas, no se destruye con el rechazo, no se borra con el desprecio. Tu valor es tuyo, está en ti, siempre ha estado. Solo hay que reconocerlo y defenderlo, primero por ti. Poner límites no es levantar muros, es sembrar jardines. Es decirle no a lo que lastima para abrir espacio a lo que sana. Es rechazar lo que te disminuye para abrazar lo que te valora. Es elegir paz sobre conveniencia, salud sobre obligación, amor propio sobre aprobación. Cuando hagas esas elecciones, cambiará mucho. Algunas personas se irán, doloroso. Algunas relaciones terminarán. Habrá duelo. Algunos sueños morirán. Habrá tristeza. Pero en el espacio que dejen, crecerá algo nuevo, mejor, más sano. Crecerán relaciones genuinas, oportunidades que estaban bloqueadas, una versión tuya que estaba asfixiada, esperando permiso para existir, y crecerá la paz profunda de vivir alineado con tu valor. Así que te pregunto, ¿qué esperas? ¿Qué te impide tratarte con el respeto que mereces? ¿Qué peso ajeno sigues cargando? ¿Qué relación tóxica mantienes por obligación? ¿Qué límite necesitas poner y te da miedo? Identifícalo. Reconoce lo que te hiere y toma una decisión, aunque sea pequeña. Puede ser una conversación difícil, un no, donde siempre dijiste sí, un alejamiento temporal, buscar ayuda profesional, o simplemente decir en voz alta que mereces algo mejor. Empieza donde estás, con lo que tienes, haciendo lo que puedes. No tiene que ser dramático ni súbito. Puede ser gradual, paso a paso. Lo importante es empezar y decidir que tu vida, tu paz y tu bienestar importan. Que tú importas. Cuando llegue la duda, la culpa o el miedo que susurra, eres egoísta. Recuerda, cuidarte no es egoísmo cuando pasaste la vida cuidando a todos menos a ti. Poner límites no es crueldad cuando viviste años sin ellos. Elegir tu paz no es abandono cuando te abandonaron emocionalmente mientras servías físicamente. Tienes permiso. Para descansar, para decir no, para priorizar tu salud mental, para alejarte de quien te daña, para construir una vida que te haga feliz. Siempre lo tuviste. Pero si necesitas escucharlo, tienes permiso para elegirte, y cuando inicies esta ruta, sé paciente contigo. Habrá recaídas, debilidades, días de duda. Es normal. No te rindas. Sigue, un día a la vez, una decisión a la vez, un límite a la vez. Porque del otro lado te espera una versión fuerte y gentil, firme y amorosa, independiente y conectada. Una versión que ya no carga culpas ajenas, que no tolera malos tratos, que no se conforma con migajas mereciendo banquete. Esa versión existe. Te está esperando. Solo hay que caminar hacia ella, tomar decisiones difíciles y honrar tu valor. Y cuando mires atrás, sentirás un orgullo inmenso. Sobreviviste, luchaste, elegiste la vida por encima de la mera existencia. Mi historia no terminó con la boda ni con el nacimiento de mi hija. Sigue cada día, con nuevos retos, decisiones y aprendizajes. Pero ahora enfrento todo desde otro lugar. Una base sólida de amor propio y límites sanos. Y eso lo cambia todo. Tú también puedes construir esa base, transformar tu historia. Pasar de víctima a protagonista, de fracaso, percibido a éxito real, de persona usada a persona valorada. Solo decide que lo mereces y actúa en consecuencia. Decide hoy, ahora mismo, que tu vida importa, que tu bienestar es prioridad, que tu valor es innegociable.
y empieza a vivir conforme a esa decisión. No esperes el momento perfecto ni permiso. Empieza donde estás. Haz lo que puedas. Confía en el proceso. Tu transformación te espera. Tu mejor versión te espera. La vida que mereces te espera. Solo necesitas la valentía de caminar hacia ella. Y cuando la duda regrese, recuerda a la Lucía que llamaron fracaso y se convirtió en éxito. Recuerda que el cambio es posible, que la transformación sucede, que eres más fuerte de lo que imaginas. Y, sobre todo, recuerda, no eres un fracaso. Nunca lo fuiste. Eres una obra en proceso, un potencial listo para manifestarse, una historia esperando ser reescrita. Y esa reescritura empieza ahora, con la decisión consciente de valorarte, respetarte y elegirte. Hazlo. Elígete. Y mira cómo tu vida cambia por completo. Tal vez no en 3 días, pero sí, sin duda. Ahora que llegaste hasta aquí, te pido que reflexiones con honestidad. ¿Hay personas en tu vida que te tratan como me trataban a mí? ¿Que te usan pero no te valoran? ¿Que exigen todo y no ofrecen nada? ¿Que te disminuyen para sentirse más grandes? Si la respuesta es sí, ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Esperas que cambien? ¿Te sacrificas con la esperanza de que reconozcan tu valor? ¿Aceptas migajas por miedo a quedarte sin nada? Te lo digo por experiencia. No cambiarán mientras se los permitas. Mientras estés disponible para ser usado te usarán. Mientras aceptes el irrespeto, te faltarán al respeto. El cambio llega cuando decides que basta, que no aceptas más, que mereces diferente. Así que te lanzo esta pregunta. ¿Cuándo vas a decidir que mereces algo mejor? ¿Cuándo pondrás límites que protejan tu paz? ¿Cuándo dejarás de sacrificarte por quienes ni reconocen tu sacrificio? ¿Cuándo te elegirás con la misma fuerza con la que eliges a los demás? No me respondas a mí. Respóndete a ti. Y después, actúa. Grande o pequeño, pero da un paso. Porque el tiempo pasa, la vida pasa, y tú mereces vivir, no solo sobrevivir al servicio de otros. Cuéntame en los comentarios. ¿Pasaste por algo parecido? ¿Te trataron como desechable quienes debían valorarte? ¿Cómo lo manejaste? ¿Pudiste poner límites o sigues luchando? Tu historia puede inspirar, puede darle valor a alguien que está donde yo estuve. Si esta historia te tocó, si despertó algo, si te hizo reflexionar, compártela con quien lo necesite. A veces, una historia, un ejemplo, la prueba de que la transformación es posible, es lo único que alguien necesita para dar el primer paso. Y si quieres seguir acompañando historias así, reales, de superación y coraje, suscríbete al canal y activa notificaciones. Cada semana hay una nueva, una lección que puede cambiar tu perspectiva de tu propia vida. Recuerda, no estás solo. Miles han pasado por algo similar, y muchos lograron convertir dolor en poder, rechazo en recomienzo, fracaso percibido en éxito real. Tú también puedes. Solo decide que lo mereces y empieza a caminar. Hasta la próxima historia. Y que la tuya tenga el final feliz que tú mismo, construyas, con tus decisiones valientes, tus límites sanos y el reconocimiento de tu propio valor. Te lo mereces. Siempre te lo mereciste. Nunca lo olvides.